En esta ocasión les vamos a enseñar cómo prender el foco de luz cuando ya está quemado. Mira, en este caso tenemos aquí un foquito de luz. Si le vamos a enchufar a la energía, se prende. A ver, ahí está, prendido. Entonces, este foquito de luz lo apagamos sacando, ¿no? Entonces, ahora, en este caso les vamos a enseñar, este foco también prende con la papa, cebolla, zanahoria, tomate. En acá este es manzanita. Aquí tenemos lo que es la cebolla. Y aquí tenemos lo que es la zanahoria. Ahora, le vamos a desenchufar todos y se apaga, ¿no? Entonces, ahora, este foco de luz cuando se quema no le botes a la basura. Cuando estés de emergencia, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, en este caso lo vamos a cortar esto de aquí. Este foco, allá, este está bien, ¿no? Entonces, este de acá, mira, digamos que se ha quemado, ¿no? Entonces, en este caso le vamos a cortar aquí. Le cortamos. Ahora, para poder pelar este cable tenemos una herramienta que es pelacable especial. Entonces, con esto lo vamos a pelarlo. En este caso no lo agarro, entonces muy delgado es. Ahora lo vamos a pelar con la mano, entonces ahí está. Ahora sí, acá tenemos un motor de una impresora vieja. Aquí está el motorcito. Acá tenemos todos los motores que generan energía. Son de impresoras viejas que están botadas, ¿no? De eso se sacan estos motores. Ahora, en este caso vamos a hacer esto. Para todos los que están buscando hacer experimentos escolares, ya tienes aquí en tus manos un poquito de luz que se haya quemado de LED. Lo sacas su LED así de esta forma. Y ahora lo conectas aquí. A cualquier lado lo conectas. A cualquier polo de los cablecitos lo conectas. En este caso vamos a comprobar si funciona o no. Ya está, ya. Una vez que hayamos conectado, lo que vamos a hacer es esto. Ahí tenemos, listo, motor y LED. Acá tenemos lo que es LED. Aquí tenemos el motorcito. Ahora sí, vamos a girar. Estos motores normalmente generan a un lado nada más, ¿no? A ver, a la derecha nada, a la izquierda, ahí está. A la izquierda sí genera, entonces a la derecha no genera, a la izquierda sí. Ahora sí, en este caso tenemos otro motor que genera luz a ambos lados. Este de acá genera derecha e izquierda. Mira, es igualito, ¿no? De los focos LED malogrados lo sacas y esto genera luz. El motor directo genera, ¿no? No es necesario que estar poniendo otro motor todavía. Si quieres manual, directo genera. Si eres vivo, pones una manilla, ¿no? Ahí está, motorcito. Ahí tenemos el motor. Ahora sí, lo vamos a accionar esto de acá. Vamos a prender este motorcito, ¿ya? Mira, a la derecha genera, a la izquierda genera. Este se llama generador magnético. Este es un motor de una fotocopiadora vieja. Este es de impresora, ¿no? Entonces aquí estamos generando a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Que era luz continua, ahí está. Juego de luces ya tenemos, ¿no? Este es el generador que genera luz. Ahora, ¿qué significa esto? De acá a 3 a 5 años ya no vas a estar pagando de energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto de acá va a accionar acá. Y esto va a jalar acá y ya está, ¿no? Ya no necesita querosene, gasolina, petróleo, agua. Este es el motor. Si estás buscando hacer experimentos escolares, pregúnteme, yo le voy a enseñar cómo funcionan los motores que generan energía, qué es lo que tiene adentro. Normalmente estos motores son de 24 voltios. Esto de acá es hasta incluso 36 volts, ¿no? 24 volts, 12, 24, estos también vienen de 12 y 24, ¿ya? Esos son los motores que generan luz. Eso sería todo en este caso. Gracias a todos los que van a ver este video. Dejen sus comentarios siempre al final del video. Listo, gracias.